Las Sagradas Escrituras hablan ampliamente sobre las obras de la carne. Ese es el tema del cual voy a hablar. Dice las Sagradas Escrituras en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchas veces los cristianos nos pasamos toda una vida haciéndole la guerra al diablo, cuando el primer enemigo que tenemos los cristianos en sí no es el diablo, sino es nuestra propia naturaleza carnal, que es caída, que es pecaminosa, que es débil, como lo dice el mismo Señor Jesucristo, y que nunca se quiere sujetar a la voluntad de Dios y quiere hacer lo que se le antoja, lo que se le da la gana y todo lo que se le opone al Espíritu de Dios. Lo que le abre la puerta al mundo y su vanagloria, al diablo y sus demonios, es la carne. Si la carne la sujetamos a Dios y no le damos lugar a Satanás, el mundo no sería realmente un problema para nosotros los cristianos, porque estaríamos muertos al mundo y sus ofertas, y podríamos decir, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si estoy verdaderamente crucificado con Cristo, las cosas que están en el mundo, llámense ofertas de todo tipo, ya no me interesarían realmente. El mundo y su vanagloria ya no me llamarían la atención. ¿Y sabes cuándo verdaderamente el mundo ya no te llama la atención? Cuando mueres a la carne. Y cuando uno muere a la carne, nuestra mente está puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y todo lo que te va a interesar es las cosas del reino de Dios y su justicia. Pablo nos amonesta a que no satisfagamos los deseos de la carne, porque somos nuevas criaturas. Lo dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso la Biblia dice que de las obras de la carne nos tenemos que apartar. En Romanos 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo no nos habla en términos generales, o sea, no nos dice, pórtense bien. No, él cita cada obra de la carne por su nombre para que nosotros identifiquemos en nuestra propia vida qué obras de la carne estoy haciendo o practicando en mi vida, a fin de qué, de abandonarlas, de cortar con ellas. Porque el Señor dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, o sea, no entrarán al reino de los cielos. Ustedes y yo sabemos que la salvación es eterna,
y jamás se pierde. Por supuesto, la Biblia nos aclara bien de que aquellos que han nacido de nuevo con el Espíritu Santo, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Entonces, los que hemos experimentado el nuevo nacimiento en la conversión genuina a Cristo, sabemos que nuestra salvación es eterna y que jamás se pierde. Y sabemos que el Espíritu Santo se encarga de santificarnos, de ordenar nuestras vidas, de producir su fruto en nosotros. Pero hay algo que está aconteciendo en el cristianismo actual. Porque ustedes saben que estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viviendo los tiempos del fin, donde todo se ha vuelto un desbarajuste en el mundo entero. Y en la iglesia hay un declive espiritual tremendo también. ¿Ya? Ahora, el cristianismo que estamos viviendo es un cristianismo de fingimiento. Es un cristianismo muy fácil, ligero, laxado, aletargado, espiritualmente paran dormitando. Sabemos que pecar es lo más fácil que puede haber. Ceder al pecado es lo más fácil. Ser puro es lo difícil. Vivir el evangelio verdaderamente como lo demanda el Señor no es fácil, es difícil, pero no es imposible. Nosotros sabemos que tenemos el Espíritu de Dios, el todopoderoso Dios dentro de nuestro ser, y con Él todo nos es posible, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el Espíritu Santo es Cristo en espíritu que está metido dentro de nuestro ser. Actualmente la vida del cristiano es una vida liviana, se ha modernizado y mundanalizado, tanto que ya no le interesa marcar la diferencia con el impío. Ya no. Hoy se vive un cristianismo donde estamos ya metiéndonos en las cosas que los impíos que no tienen a Dios están viviendo, y sus costumbres y todas las cosas que ellos practican. Hay muchas cosas de esas en las cuales los cristianos se han metido. Hoy en día las prédicas son superficiales. No se habla de arrepentimiento. Se enfatiza en Dios te ama. Por supuesto que Dios nos ama. Pero Dios quiere un arrepentimiento genuino, que es un cambio de actitud radical en nuestra vida. Por eso es que ahora en las prédicas generalmente se edifica, correcto, con la palabra y todo, pero no se redarguye, no se reprende. ¿Ah? La Sagrada Escritura en segunda de Timoteo, ¿ah? Ahí en el capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Correcto. La palabra, toda la Escritura es para enseñarnos, para instruirnos, pero dice para redarguir, para corregir. Tenemos que estar redarguyendo de pecado. Redarguir es decir, lo que es el pecado. ¿Ah? Y corregir, enseñar a que hay que corregir en nuestra vida. ¿Ah? También dice ahí en el capítulo 4 de mismo 2 de Timoteo, en el versículo 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ah? Ahí vuelve a enfatizar, redarguye es hacer ver el pecado. Reprende es, tú no puedes estar andando así. Iglesia,
Tú no puedes andar así, tienes que andar así porque así lo demanda Dios. Eso es lo que nosotros estamos observando en la Escritura. Y si queremos que el Espíritu Santo produzca su fruto en nosotros, tenemos que andar en el Espíritu. Y si andas en el Espíritu Santo, forzosamente tienen que haber evidencias, es por fuerza. Si no las hay, ¿ah? Quiere decir que no has nacido de nuevo y perteneces a los del grupo de Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23, que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero si yo profeticé en tu nombre, prediqué en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice muchos milagros. Mas yo os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta? Eso nos enseña de que hay el que no vive en el Espíritu Santo constantemente es porque no lo tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no ha entrado a que esté dormido dentro de nosotros. El Espíritu Santo está guiando nuestras vidas, está transformándolas de día en día. Él está corrigiéndonos, redarguyéndonos, reprendiéndonos. Cuando andamos mal, inmediatamente Él nos redarguye y nos reprende y nos aconseja, nos exhorta, ¿ah? Y nos enseña, nos ilumina. Él inmediatamente nos hace que nos demos cuenta que estamos andando mal. Pero cuando no esté el Espíritu Santo, quiere decir que no hay nuevo nacimiento. Por eso digo que pertenece a ese grupo de Mateo capítulo 7. ¿Ah? Y si es así, ¿ah? Pide misericordia al Señor. Si es así, realmente el cristiano, el creyente, tiene que clamar por misericordia a Dios y hacer realmente que Él experimente el nuevo nacimiento y de verdad tenga un encuentro real y auténtico con el Señor Jesucristo, con un arrepentimiento genuino también, que tiene que haber un cambio radical en su vida. Así es. Bien, ahora vamos a examinar las obras de la carne. Vamos a hacer un análisis amplio, así como Pablo es amplio en citar las obras de la carne, que ahí son 17 obras de la carne las que cita él. Así que vamos a examinarlas haciendo un análisis a la luz de las Sagradas Escrituras y con la ayuda también del diccionario de la lengua castellana, que da muy buenas definiciones. Nosotros sabemos, tú y yo sabemos de que cada uno tiene su propio concepto o definición de las obras de la carne, pero hoy lo vamos a ver ampliamente a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿ya? Y vamos a volver a repetir las 17 obras de la carne, porque vamos a ir citando una por una. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que el que está practicando estas cosas no va a entrar al reino de los cielos. Muy bien, vamos a empezar por la primera que cita Pablo, que es el adulterio. El adulterio en el original griego es moicheia y específicamente habla del adulterio. ¿Y qué es el adulterio? A la luz de la palabra, es el deseo sexual por la mujer o el hombre de tu prójimo. Así es, Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Esto es palabras del mismo Señor Jesucristo. Así que adulterio no solamente es porque el cristiano se acueste con otra mujer o con otro hombre y cometan el adulterio. No, el Señor la pone realmente, pero da un término tajante. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia sexualmente, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y en el contexto dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Además, en la Biblia dice que muchos cristianos, creyentes también, tienen los ojos llenos de adulterio. Y esa es una realidad tangible. En algún momento de nuestra vida hemos pasado por eso, de estar deseando con los ojos, pero el Espíritu Santo, cuando está dentro de nuestro ser, Él nos ilumina y nos revela y nos aclara y nos dice, esto no puede ser en tu vida. Así es, no nos podemos echar tierra a los ojos en ese aspecto. Pero también existe el adulterio de los cristianos en relación con Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, está hablándole a la iglesia, y está diciéndole, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto es adulterio contra Dios. Y esto Dios aborrece. Lo vemos en toda la historia bíblica del pueblo judío, hebreo, cómo el Señor hablaba sobre el adulterio del pueblo contra Dios. Bien, ahora vamos a pasar a un segundo punto, una segunda cita de la obra de la carne que dice Pablo, y es fornicación. Fornicación viene del griego original que es porneía y se refiere a diferentes pecados sexuales. Moicheía, que es adulterio, es específicamente al adulterio, pero fornicación se refiere a diferentes pecados sexuales. Fornicación es relaciones sexuales sin ningún tipo de compromiso, donde la única motivación de dicha práctica es satisfacer el apetito sexual. ¿Se dan cuenta? O sea, fornicación es emparejarse. Muchos se emparejan sin llegar al matrimonio. Fornicación es pornografía. La pornografía es una lacra de estos últimos tiempos, sobre todo con el adelanto de la tecnología. La pornografía antes, yo recuerdo, cuando era un jovencito, la pornografía estaba en las revistas y en algunas películas en cine, pero actualmente está no solo en los cines y no solo en revistas, está en la misma televisión, en los programas de televisión, en las películas, está en las redes sociales, está en el internet, está metido a fondo. La pornografía es una lacra. También fornicación es lesbianismo, que es relaciones sexuales entre mujeres. Fornicación también es homosexualismo, relación de hombres con hombres. Bisexualismo también es fornicación. Todo esto implica la palabra fornicación, o sea, del original griego porneía. Todo esto implica. El bisexualismo es aquel hombre que quiere tener relaciones con una mujer, pero también con un hombre, o viceversa. Lo mismo las violaciones sexuales que hoy imperan. Lo mismo la fornicación es la masturbación física y mental. Y esto también está metido en mucha gente, en el mundo y aún en creyentes. ¿Ya?
Y el Señor ordena en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, nosotros podemos pecar de muchas maneras y pecamos contra Dios, pecamos contra nuestros prójimos, es decir, de muchas formas. Pero en la Biblia dice bien claro que tenemos que huir de la fornicación porque este pecado está, el que fornica peca contra su propio cuerpo. O sea, se hace daño a sí mismo y después va a sufrir las consecuencias tarde o temprano, de las cuales nadie se libra. Por eso el Señor dice también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, para el Señor es importantísimo que nos estemos santificando, apartándonos de la fornicación. No dice que se aparten de tal y tal y tal y tal y comience a nombrar el sinnúmero de pecados que pueden haber. Dice que su voluntad es nuestra santificación y que nos estemos apartando de la fornicación, porque nos estamos haciendo daño no solamente al prójimo, sino a nuestro propio cuerpo. O sea, de todo acto sexual pervertido hay que apartarnos y abandonar a aquel que esté metido en alguna de estas cosas. Por eso Apocalipsis 21:8 dice tajantemente que los fornicarios tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Así de simple y de sencillo. Ahora veremos otra obra de la carne que cita Pablo, y es la inmundicia. Inmundicia es tener placer de ver, oír, oler, tocar, degustar de lo sucio, de lo repugnante y de lo asqueroso, en el abuso de las funciones sexuales que corrompen al individuo hasta el punto de volverlo impuro o inmundo, dando con ello rienda suelta a todo tipo de pensamientos nocivos que se puede convertir en un vicio. Hay un montón de gente que anda con el vicio sexual en diferentes formas. También la inmundicia, la Biblia misma nos habla sobre el sexo con animales y todo lo que tiene que ver con la impureza. Y todo eso riñe con la santidad. Otra obra de la carne que cita Pablo es la lascivia. La lascivia, esta parte es pero amplia, tiene que ver con muchos desvíos sexuales y está arraigada y enraizada en el impío, en el mundo entero y aún en muchos creyentes que están practicando cosas que tienen que ver con la lascivia, y hoy lo vamos a ver. El significado de lascivia es muy amplio. Yo mismo me sorprendí de ver todo lo que abarca cuando estuve analizando realmente a la luz de la escritura, con los contextos y también con el apoyo del diccionario de la lengua castellana, que da una tremenda y buena definición sobre lo que es la lascivia. La lascivia es la inclinación de una persona dominada por un deseo sexual exagerado, con una mentalidad sucia relacionada con el sexo corrupto. La lascivia también es el sensualismo en la vestimenta provocativa sin pudor. Por eso es que el apóstol Pablo, ahí en Timoteo, habla que la mujer debe vestirse con pudor, con decoro, pudor y modestia. La lascivia también es vestimenta femenina en el varón, porque hoy ya les encanta. Y el mundo ya siempre, yo digo, eso se visten como quieren
y como mujeres y las mujeres como hombres hacen un cambalache. Pero yo hablo de creyentes. Se ve en las iglesias de gente, de varones que usan unos buzos pegados desde el tobillo a las pantorrillas, cuando los buzos toda la vida han sido buzos sueltos hasta los tobillos, pegados como de mujer. Y los politos, unos politos quimoncitos y todo femeninos. Eso también tiene que ver con la lascivia. Es una vestimenta femenina, pero en el varón. La lascivia es cuando una persona llega a tener una tendencia sexual enfermiza hacia el sexo, sin dominio propio, no puede dominar su tendencia y sin control a la sensualidad. ¿Y por qué no lo puede dominar? ¿No dice la Biblia que el fruto del Espíritu Santo es la templanza, que es el dominio propio? Acá suceden dos cosas: o yo no quiero ejercer el dominio propio, ejercer ese fruto del dominio propio, y que está en mí ejercerlo porque lo dice la palabra y tenemos libre albedrío para tomar decisión. Ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, lo que dice Jesús, que nosotros tenemos que tomar las decisiones firmes de abandonar tal o cual cosa, de cortar tal o cual cosa en nuestra vida. Por eso es que hay esta tendencia, y es algo que no se puede dominar, no lo pueden dominar por falta de no ejercer el dominio propio, o por falta de una vida de santidad, o una vida de sometimiento y rendimiento total al Espíritu Santo. Cuando uno está rendido al Espíritu Santo y está sometido realmente a Él, Él toma ya el control, el dominio de nuestra vida. Él toma la dirección. Entonces nosotros comenzamos a perder el deseo por hacer cosas contrarias a la voluntad del Señor, porque esa es parte de la acción y la operación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. La lascivia es la práctica sexual sin ningún tipo de restricción. No hay restricciones para eso. O sea, la lascivia es la carne satisfaciendo su instinto sin ningún tipo de límite, cosa que riñe completamente y se contrapone a lo creado por Dios. ¿Ya? Lascivia es erotismo, que son sensaciones físicas y emocionales que no tienen que ver con el amor. Lascivia es lujuria, que es el deseo y actividad sexual en exceso, tanto que ya la persona ya está obsesiva ya. Todo lo ve sexo. Lascivia es deshonestidad. Es sinónimo de indecencia, inmoralidad, deslealtad, cinismo, desvergüenza, mentira, engaño y falsedad. Todo esto es lascivia. Lascivia es impudicia, que es descaro, desvergüenza y falta de pudor. Eso es también la lascivia, como impudicia. Hay un montón de cristianas que no tienen pudor en su vestir. Lascivia es liviandad, es actuar de manera superficial y sin seriedad. La lascivia es voluptuosidad, es complacencia y darse a los placeres y deleites sensuales. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la lascivia también es una incontinencia, o sea, incontinencia que uno no se puede contener y dar rienda suelta a los malos deseos ligados a las bajas pasiones. Todo esto es lascivia. Para nosotros los cristianos, lo más grande es Dios en nuestra vida. Pero cuando un cristiano sustituye a Dios con sus deseos sexuales, entonces es ahí cuando viene la lascivia, y cuando uno le abre la puerta a este pecado e insiste en él, entonces puede caer en el peor de los casos. ¿Cuál?
ponerse bajo opresiones de espíritus de lujuria. Hay cualquier cantidad de espíritus de demonios que trabajan en esta área del sexo, ¿ya? Y los ponen y los oprimen, los ponen bajo opresiones. Y los demonios empiezan a inducir fuertemente y a manipular la voluntad y los pensamientos de esa persona. ¿Ah? Comienza, por ahí vienen los pensamientos y comienza a usar la mente carnal, que es campeona para usarla en todo lo que es corrupción sexual. Eso nosotros lo hemos comprobado antes de conocer a Cristo y nacer de nuevo con el Espíritu Santo. Antes en nuestra vida mundana, ¿ah? Todo era sexo para los jóvenes y aún para los maduros y los viejos, al margen de otras muchísimas cosas, por supuesto. Ahora, ¿cómo identifico si estoy viviendo en el pecado de la lascivia? ¿Cómo lo identifico? Uno tiene que examinarse a sí mismo. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Si la persona tiene un deseo desmedido y desvergonzado por el sexo y se da cuenta que lo que está haciendo ya cruza los límites establecidos por el Altísimo Dios, entonces la persona está atada al pecado de lascivia y vive una pasión sexual desordenada. Desordenada y pasión sexual aún con la esposa y con el esposo, haciendo cosas impropias, impuras, que no están establecidas para una pareja, para un matrimonio cristiano. Pero se habla de muchas personas que son solteros, hombres y mujeres, jóvenes, y que por eso caen en fornicación y por eso se emparejan y cuando se casan terminan rompiendo después. Ahora, entonces, ¿cómo desechar la lascivia? En primer lugar, examinarse e identificar este pecado. Tengo que examinarme yo mismo a fondo, con honestidad, ¿ah? Siendo sincero conmigo mismo, ¿ah? E identificar este pecado dentro de mi vida, que no es más que idolatría, porque la lascivia es una idolatría al sexo y abandonarlo para siempre. Proverbios, capítulo 28, versículo 13 dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. O sea, una vez que lo identifico, yo tengo que confesarlo a Dios y tengo que decidir apartarme y abandonarlo y cortar con él. Si tu mano o tu pie te son ocasión de caer en pecado, córtalos y échalos de ti. Palabras de Jesús. En segundo lugar, hay que andar en el Espíritu Santo. Él es nuestra fuerza, ya lo he dicho, Él es nuestro poder, es nuestro Dios todopoderoso, ¿ah? Que con su divino poder Él nos ayuda cuando tomamos decisiones. Él nos ayuda inmediatamente. Esta es una realidad. Cuando uno decide soltar y abandonar el pecado que nos asedia, Dios empieza a obrar. Lo dicen las Escrituras. Así, Él empieza a obrar inmediatamente. Por eso hay que andar en el Espíritu Santo, rindiendo nuestra vida a Él, para que Él haga morir estas inmundas obras de la carne. Y toda obra que sea contraria a la voluntad de nuestro Altísimo Señor. Para hacer morir las obras de la carne, la oración y el Espíritu Santo, escúchame bien, la oración y el Espíritu Santo son la solución. Romanos 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Y Mateo, capítulo 26, versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración es tremenda para eso. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a hacer morir las obras de la carne en nosotros, pero nosotros tenemos que orar mucho. Por eso dice la Biblia, orad sin cesar. A veces hay un pecado que me asedia tanto que tengo que estar orando sin cesar hasta que se rompa con la ayuda y el poder del Espíritu de Dios. ¿Ah? Y la Biblia es terminante al decirnos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Ah? Esta palabra que nos está dando el Señor en Primera de Pedro 4:3 es tremenda y sumamente clara. Basta ya, dice el tiempo, para haber hecho estas cosas. Si las estás practicando, basta ya, córtalas. Porque si has nacido de nuevo, va a caerte una disciplina que te haré morder el polvo. Porque el que no ha nacido de nuevo no es de Dios, puede hacer lo que quiere. Ahora dice que todas estas son abominables idolatrías. ¿Y qué entendemos por idolatría? Que es otra de las obras de la carne que cita Pablo. ¿Qué entendemos por idolatría? La idolatría es adoración, culto y servicio a todo lo que le quite el primer lugar al único y verdadero Dios Altísimo. Este tipo de prácticas puede ser llevada con imágenes, con ídolos, con santos, ¿ah? Pero también puede ser con un ser querido, ¿ah? Como un hijo, ¿ah? O también por los padres, es decir, incluso con las posesiones materiales. Muchos idolatran, están pero sumergidos, ensimismados, ahí bien metidos en sus posesiones, ¿ah? Y materiales, como por ejemplo bienes inmuebles, herencias, dinero, por lo que podemos concluir que idolatría es todo lo que se coloca por delante de Dios. Y aquí se aplica lo de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Baste ya de idolatrías. Y una de las idolatrías actualmente en el mundo entero y aún en el cristianismo es el sexo. Pero el Señor nos dice, baste ya de abominables idolatrías. Vive para Cristo, camina con Cristo, anda como Cristo anduvo. Otra de las obras de la carne que cita Pablo son las hechicerías. ¿Qué cosas son las hechicerías? Es la búsqueda de respuesta por medio del ocultismo, por medio de la brujería, la magia negra o blanca, por medio del espiritismo, que se consulta a los muertos para ver cosas futuras, entre comillas. ¿Ah? La adivinación, la superstición. Esta práctica nos demuestra que le corresponde a un verdadero atentado contra el propio Dios todo esto, ya que la hechicería demuestra claramente sumisión a los espíritus engañadores, a los demonios y sobre todo al mismo diablo. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace
estas cosas. Estas son lo que tiene que ver con hechicerías. ¿Se dan cuenta? Y hay un montón de gente que está consultando con todo lo que cita el Señor. Hay otra obra de la carne que está metida aún en la misma iglesia. Y esta obra de la carne es, dice Pablo, enemistades. Enemistades es la antipatía, el odio, aborrecer al prójimo. O sea, es un sentimiento perjudicial que se puede dar en el trabajo, en el hogar, incluso dentro de la propia iglesia, demostrando así la total ausencia de Dios en esta persona, por supuesto. Son estas enemistades que hacen de personas de fe débiles y vulnerables a las investidas del diablo. ¿Ah? Cuando una persona le da cabida a esto como las enemistades, automáticamente se pone, pero en las garras del diablo. Quien tiene este tipo de sentimientos, tarde o temprano termina por demostrar sus verdaderas intenciones mezquinas y carnales, porque todo esto es pura carnalidad. Yo no puedo andar en enemistad con alguien porque eso lo prohíbe el Señor. Eso tiene aún que ver con el perdón. Cuando no se perdona, sigo en enemistad. Ya trataremos en otra oportunidad todo lo que trata o referente al perdón. Pero otra de las obras que cita Pablo son los pleitos y las enemistades. Los pleitos son como los ceros, las iras, todo eso como si fueran primos hermanos ahí. Están de la mano andando juntos. Los pleitos son la imposición de acciones agresivas contra los demás. Se trata de una actitud hostil, enervante, que crea situaciones inesperadas entre personas de su alrededor, dando como resultado cóleras y divisiones. El Señor enseña que hay que evitar los pleitos. Lo dice en Proverbios capítulo 25, versículo 8. No entres apresuradamente en pleito. Ojo. Si no te agravian, no entres en pleito. Eso dice Proverbios 25:8. En Proverbios capítulo 3, versículo 30, dice, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Y aun cuando entras en pleito, tiene que ser dentro de la justicia de Dios, si es que eres cristiano. Siempre con el deseo de arreglar la situación, de arreglar las cosas y de perdonar o de ser perdonado. No hay que entrar en pleito ajeno. Ese es otro de los puntos. A mucha gente le gusta entrar en pleitos ajenos. Dice en Proverbios capítulo 26, versículo 17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Hay mucha gente que le gusta entrar en pleitos ajenos y después termina mal parada. Por último, el mismo Señor Jesucristo nos la pone más difícil todavía en cuanto a los pleitos. En Mateo capítulo 5, versículo 40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué tal? Es tremenda la papa. Por eso Jesucristo siempre ha sido terminante y tajante en cosas que habla el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo él las agarra y dice, esto es así, como lo que acabo de leer. Vamos a pasar a otra cita que hace Pablo de las obras de la carne. Celos. Los celos son los sentimientos negativos de rivalidad que se presentan a través del deseo intenso de alcanzar satisfacciones
con los problemas, dificultades y desgracias del resto. Naturalmente, los celos son motivados por el egoísmo y la frustración personal, por el vacío que hay dentro de sí mismo, pues el celo y la envidia generalmente van de la mano. Así es, dice el Señor en Santiago capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y toda obra perversa. Los celos son terribles. ¿Ah? A veces uno también cela, pero hay un celo que la Biblia nos enseña que es un celo santo. Ese celo, Cristo mismo habla. O sea, hay un buen celo que es, el Señor dice en Juan capítulo 2, versículo 17, el celo de tu casa me consume. Jesucristo cuando entró al templo y vio cómo andaba y cómo lo tenía en el templo, entonces, ahí sintió celo por la casa de Dios donde se congregaban para alabar a Dios y para edificarse. Por eso dijo, el celo de tu casa me consume. ¿Ah? Y ahí el Señor ya sabemos cómo reaccionó cuando agarró un látigo y sacó y todo lo que hizo ahí, lo conocemos bien esa parte de las Sagradas Escrituras. Pero ese es un buen celo. A veces uno cela a una persona, puede celar uno incluso al esposo, a la esposa, a los hijos. No vayas a este lugar, no hagas esto, porque te puede ir mal. Esto de acá es así. Ese es un celo por el cuidado de la persona. Eso es muy diferente al celo enfermizo que tienen muchas personas. Entre marido y mujer, por ejemplo, que hay celos enfermizos. Y ese es nada más que desconfianza del ser amado. Nada más, desconfianza. O celo de cuando a alguien le va bien, por decir, en un centro de trabajo. ¿Ah? Y le va bien y el gerente lo apoya grandemente y la otra persona siente celo. Ese es un celo enfermizo. De esos celos, la Biblia dice que nosotros debemos despojarnos y desecharlos. Otra, eh, otra cita bíblica que da el apóstol Pablo es sobre las iras. Él habla de iras. Las iras son sentimientos de irritación, de rabia. Ese no es un simple enojo, es un enojo pero bien marcado ya, con deseos de venganza. Es un temperamento acompañado de explosiones de rabia. O sea, cuando uno se llena de ira, ya siente rabia dentro de sí y esto crea un ambiente cargado entre sus semejantes. Esta práctica provoca que aquellos que consideran la ira terminan por apartarse e incluso terminan convirtiéndose en adversarios de la misma gente. Ahora, hay un tipo de enojo, por supuesto, saludable, que la Biblia también nos enseña. Ese tipo de enojo saludable que Dios permite en nosotros, porque es lícito sentir enojo ante ciertas injusticias de la vida, eso lo sabemos. Hay cosas injustas que acontecen, suceden, ¿ah? En cualquier situación, ya sea en el trabajo, en el hogar o en cualquier, aún en la iglesia. Y esas cosas nos hacen enojar, pero es un enojo saludable.
porque queremos que realmente, conforme a la voluntad de Dios, se haga justicia. El Señor nos da una advertencia en Efesios capítulo 4, versículo 26. Él dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Ah? En toda relación hay discordias. En los matrimonios siempre hay problemas de discusiones, pero no se debe dar lugar a la ofensa, ¿ah?, y a la violencia verbal o física, porque de esto se aprovecha Satanás inmediatamente para traer perturbación al hogar y para traer rupturas en el hogar. ¿Se dan cuenta? O sea, tres cosas nos dice este versículo. ¿Ah? Dice, si me enojo, no debo pecar. No debo darle rienda suelta a nada que me pueda enervar. No, no debo pecar si me enojo. El número 2 dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es el punto 2 de este versículo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que si yo me enojo, ni siquiera debe darme el atardecer. Ni siquiera debe darme el atardecer sin que yo ya vaya y arregle la situación. ¿Ah? Y me ponga en paz con la persona. Y reconozca si yo estoy mal. O hacer reconocer que está mal. Pero hacerle ver siempre, si somos cristianos, a la luz de la Escritura, ¿qué dice el Señor? ¿Se dan cuenta? Por eso, y si me enojo de noche, no debo esperar ni siquiera que me dé el amanecer para el otro día yo recién arreglar las cuentas. No. Eso tenemos que tener en cuenta. Y el punto 3 de este versículo dice, y ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros nos enojamos, pero de una manera contraria a cómo Dios lo permite, ¿ah?, entonces le estamos dando lugar al diablo. Y él va a hacer de las suyas en la persona que le está dando lugar al diablo con su enojo. Así que hay que tener mucho cuidado y tomar muy en cuenta esto. Otra cita que el apóstol Pablo da son las contiendas. Miren, y cuántas citas que tienen que ver bastante con esto mismo casi. Las contiendas, dice Pablo, es la motivación de conflictos entre terceros. O sea, las contiendas son como la lepra. Poco a poco va contaminando todo a su alrededor. Dicha práctica es la causa de problemas familiares incluso, de problemas laborales también, incluso espirituales. Quien practica esto se convierte en un blanco perfecto del espíritu del anticristo, que está actuando ya, por supuesto. No necesitamos que él venga todavía, no, el espíritu del anticristo, como dice el apóstol, ya está actuando, como dice Juan. ¿Ah? Que empieza, este espíritu del anticristo, empieza a usar al individuo con el fin de colocar peleas en todo lugar, incluso dentro de la iglesia, porque lo vemos. Contiendas es sinónimo de contención, de lucha y discusión. ¿Cuántas veces se han visto en la misma iglesia, ¿ah?, contiendas, aún entre los líderes, siervos, pastores, y entre hermanos también? Filipenses capítulo 2, versículo 3 y el 14, dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. ¿Ah? Nada dice. No dice, algunas cosas las pueden hacer por contienda. No, nada hagáis por contienda o vanagloria. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hay que hacerlo todo sin estar murmurando, que eso es lo que lleva muchas veces a las contiendas mismas.
Así que hay que tener nosotros los cristianos un cuidado tremendo ante todas estas obras de la carne, que lo único que hacen es apartarnos de Dios y romper nuestras relaciones aún entre hermanos. Otra cita que hace Pablo es divisiones. Divisiones es disfrutar de llevar la contraria en las opiniones. Esta práctica es la aliada perfecta de la anterior, de las contiendas, ya que pertenecen al plan perfecto del diablo, porque al diablo le encanta meter contiendas y divisiones. ¿Ah? Contiendas más divisiones igual a destrucción. Así de simple y sencillo. Quien causa divisiones tiene placer de engañar a otros para que estén de su lado, de su lado. ¿Ah? En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo podemos estar unidos perfectamente en un mismo parecer, tener las mismas ideas? ¿Ah? Es que dice estar unidos en una misma mente. Si vamos a usar la mente de nuestra naturaleza carnal caída, entonces jamás vamos a estar realmente unidos y pueden haber divisiones. Pero cuando dice en una misma mente, se está refiriendo a la mente de Cristo que nos fue dada por el Espíritu Santo cuando entró a nuestras vidas el día de nuestra conversión. Si pensamos con la mente de Cristo, entonces vamos a tener un mismo parecer porque estamos cada uno poniendo la mirada y nuestra mente en Cristo mismo y en su palabra. Y en Tito, capítulo 3, versículo 10, dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué tal? ¿Es tajante o no la palabra ahí? Ay, no, qué pobrecito. Que no. Si hay alguien que está haciendo causa de estar dividiendo la iglesia, y no por cosas de que se estén hablando o predicando contrarias a las Sagradas Escrituras, porque ahí sí hay que estar hablando hasta con el mismo pastor, si es que las cosas están sucediendo así. No, es cuando alguien quiere causar divisiones por egoísmos, por envidias, por celos o por lo que fuere. Hay que desecharlo, dice la Biblia. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, o sea, amonestarlo. ¿Ah? Y no una, varias veces. Si no va a ceder y aceptar humildemente, entonces hay que desecharlo. Bien, vamos a seguir ahora con otra cita bíblica en cuanto a las obras de la carne. Otra cita que da Pablo: las herejías. Las herejías es la creación de doctrinas y filosofías para contradecir la fe. Las ideas ambiciosas y orgullosas tienden a formar creencias o posturas totalmente diabólicas en medio de los cristianos. Quien dice tener una inspiración, revelación que es distinta a la Biblia, esa es una herejía. Y quien la practica es un hereje, aunque esté metido en la iglesia. La Biblia dice en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá, habla del futuro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, muchos, no algunos, muchos de la iglesia seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería. Por avaricia, amor al dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con cosas justamente que no tienen que ver realmente con las Sagradas Escrituras, como la famosa doctrina de la prosperidad, en la que muchos supuestos pastores, porque son entre comillas, se han hecho millonarios con esto de la doctrina de la prosperidad y le paran sacando el dinero a la gente que no son ovejas de Cristo, son cabras, son carneros, porque ni conocen a fondo las Sagradas Escrituras y aunque las lean no las entienden bien porque no tienen el Espíritu Santo, no han nacido de nuevo y por eso siguen a esta gente. Y lo dice la Escritura, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué tal? Así es. Pasamos a otra cita que hace Pablo sobre las obras de la carne, que son las envidias. Las envidias es el deseo de poner, de poseer al precio que sea lo que los demás tienen o incluso el de hacerle perder lo que los otros tienen. La envidia es por excelencia el sentimiento de dolor y fracaso delante del éxito de los demás. La envidia es la menos factible de curar. Por eso dice el dicho filosófico, la envidia mata. De entre todos los sentimientos, este es uno de los más bajos que se puede caer. La envidia. 1 Corintios capítulo 13, versículo 14 dice que el amor no tiene envidia. O sea, el que tiene el amor de Cristo no puede sentir envidia de nadie, de nada, porque simplemente el amor de Cristo está en él. Y así como la mente de Cristo nos fue dada por el Espíritu Santo, también cuando entró en nuestra vida nos trajo el amor ágape, que es el amor que nunca deja de ser, es amor eterno, que no tiene fin. Y ese amor de Cristo está en nosotros, por eso dice que el amor no tiene envidia. En Romanos capítulo 13, versículo 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en contiendas y envidias. Esto no son, yo siempre digo que esto no son sugerencias de Dios, ¿ah? No son consejos de Dios, estos son mandatos del Señor, órdenes que nos da, a las cuales hay que someternos, porque si no nos va a ir mal. Así que, Proverbios 14, versículo 30 dice, la envidia es carcoma de los huesos. O sea, carcoma de los huesos es que me carcome hasta la parte física. Por estar con envidias me enfermo. Y la enfermedad del alma después se proyecta en el mismo cuerpo físico. Por eso dice carcoma. Así que hay que desechar todo tipo de envidia. Otra cita de las obras de la carne que hace Pablo es homicidios. Muchos piensan que, homicidios, los cristianos estamos muy lejos de los homicidios. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. ¿Qué es los homicidios? Es llegar al extremo de quitarle la vida a otro. En esta obra de la carne vemos claramente el deseo diabólico de destruir a toda costa
la creación de nuestro Señor. Ahora, ¿qué duda puede caber que estamos delante de la mayor barbarie que un ser humano puede cometer? Los homicidios. Porque quitarle la vida a alguien no solamente es quitarle la vida, es quitarle el derecho que de repente él no conoce a Cristo y pueda conocer a Cristo. Porque quitarle la vida a una persona no solo le quita la oportunidad de vivir, sino lo que es peor es la oportunidad de buscar su salvación. El diablo quiere condenar el alma y quien es un homicida se convierte en su mejor aliado del diablo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Ninguno de vosotros padezca como homicida. Por supuesto que nosotros cometer un crimen, ni hablar los cristianos. Pero miren lo que dice el Señor en cuanto a ser homicida. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Cristo. O sea, el que está aborreciendo a su hermano, el que le guarda rencor, el que está resentido y sostiene ese resentimiento y ese rencor, y termina en el odio. Cristo no está en su vida, no tiene vida eterna permanente en Cristo, lo dice la Escritura. Además, si aborrece a su hermano, dice, es homicida. No necesito quitarle la vida a alguien. Con aborrecer a alguien, soy un criminal, porque homicida es un crimen. Otra cita de las obras de la carne que cita Pablo es borracheras. Consumir bebidas alcohólicas hasta perder la conciencia, eso es una borrachera. La borrachera es un exceso extremadamente perjudicial para la salud y para el alma, con lo que podemos destacarla entre las obras de la carne. El alcohol remueve las inhibiciones naturales, dejándolo libre para la práctica de otras obras de la carne. Todo aquel que se emborracha termina haciendo otras cosas que también tienen que ver con el pecado y aún a veces cosas peores. Así es. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, que los borrachos no entrarán al reino de Dios. Que los borrachos no entrarán al reino de Dios. Así que la Biblia también nos enseña de que nosotros no podemos estar, no que yo tomo un traguito, que esto, que se trata de esto, de no sé cuántos más, no, una celebración y que me tomaré pues un par de traguitos, Dicen los estudiosos, los especialistas, médicos especialistas en todo lo que es las borracheras, que no solamente es un borracho aquel que se emborracha todo el tiempo, por decir todos los fines de semana, como era el que habla antes de conocer a Cristo. Pero Cristo me libertó de las borracheras, totalmente. Entonces, estos médicos especialistas dicen, si una persona toma, dice, solamente es un bebedor de reuniones, nada más, de cumpleaños, de esto, pero después del resto de días se olvida, dice, igual es un tipo, es un alcohólico, porque no puede vivir, en la sangre permanece el alcohol. Cada borrachera permanece por un buen tiempo el alcohol, no se va ahí mismo. ¿Ya? Entonces, por eso dice en Efesios, capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea,
¿Me quiero embriagar? Pues me voy a embriagar del Espíritu Santo. Que Él entre a mi vida totalmente. Yo ya sé que he sido sellado y bautizado, que lo tengo, que Él me sumergió en Él mismo. Pero ser lleno es muy diferente. Y la llenura, que es un proceso, hay cristianos que ese proceso lo tienen caminando en su vida cristiana como una tortuga. Pero hay otros que son como una liebre y que están realmente llenándose del Espíritu Santo a pasos agigantados. Por eso es que viven bajo el control, el dominio, la dirección y el mando del Espíritu Santo. Y viven en el Espíritu Santo, no en la carne. Eso es lo importante de lo que dice Efesios 5:18. ¿Ah? Ser llenos del Espíritu Santo. Otra obra de la carne, y para ir terminando, que cita Pablo, la 17. ¿Por qué lo citas 17 obras de la carne? Son las orgías. Las orgías son las reuniones sin freno moral, sin respeto, sin temor a Dios. Ahí es un zafarrancho. Todos y todos hacen lo que quieren. La práctica de este tipo de reuniones inmorales huyen completamente del deseo divino. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, no los creó para este tipo de prácticas. El respeto o la consideración por lo santo y lo ético queda totalmente fuera de contexto. Dios creó al hombre y la mujer no para que hagan orgías, para unirlos en matrimonio y para que tengan sus relaciones sexuales en santidad. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 21, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y para concluir, toda esta meditación de la palabra en cuanto a las obras de la carne, yo quiero terminar. Quiero decirles que el cristiano que pone su mente en las obras de la carne se muere. Se muere. Por eso tenemos que estar siempre en la presencia de Dios, orando sin cesar, pidiéndole que haga morir en nuestra vida las obras de la carne y que nos ayude a andar en el Espíritu, alimentándonos diariamente con el fruto de su Santo Espíritu. Pedirle que nos haga sentir hambre y necesidad sin límite de orar en todo tiempo y en cualquier lugar. Esa es nuestra mayor necesidad, orar con clamor y súplica verdaderos, porque necesitamos despojarnos de las cosas que impiden nuestra armonía y nuestra comunión con el Señor. Nosotros los cristianos sabemos que tenemos muchos problemas, pero nuestro mayor problema no son las deudas que tengamos, no es la escasez o la enfermedad o cualquier otra cosa. El mayor problema es nuestra relación con Dios. Nuestro mayor problema es el pecado que interfiere en nuestra comunión con Dios, que tenemos que tener cada día mientras respiremos en este cuerpo, mientras el Espíritu dure en este cuerpo, mientras el Señor nos dé aliento de vida. Pablo dijo, ya no soy yo, es el pecado que mora en mí. No se estaba refiriendo a que yo estoy pecando y practico el pecado y ya no soy yo, es el pecado que mora en mí. No, porque el Señor cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y además nos hizo libres del yugo del pecado. Pablo se está refiriendo cuando dice ya no soy yo, es el pecado que mora en mí, es mi naturaleza carnal, caída, débil y pecaminosa que todavía está en mí porque no se ha ido, Cristo no la ha quitado, para eso me dio el Espíritu Santo, para que yo pueda vivir la vida cristiana sujeto y sometido a Él y a la carne aplastarla. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque él sabe que la naturaleza carnal nos incita y nos seduce a pecar. Pero gracias a Dios que tenemos la sangre derramada de Jesucristo para limpiar nuestras mentes, nuestras conciencias de obras muertas y así poder despojarnos de las obras de la carne que son basura. Las obras de la carne, cualesquiera que sea, son basura. ¿Saben qué? En el original griego, cuando uno estudia
en el griego, dice, cuando se refiere a que son basura, dice son cubalón. Y la palabra cubalón, su traducción exacta es estiércol, excremento. Esos son las obras de la carne, excremento. Así como uno lo baja en el water, hay que tirar al water las obras de la carne y bajarlas. Hay que cortar con ellas. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, nosotros tenemos que acudir a Cristo. Tenemos que estar caminando con Él, viviendo con Él. Tenemos que estar sometiéndonos a Él en una obediencia absoluta y radical, porque su sangre nos va a limpiar la conciencia de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Las obras de la carne. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. ¿Cómo puede uno servir al Dios vivo si están dando en la carne, en las obras de la carne? ¿Acaso uno sirve al Dios vivo solamente predicando en un púlpito o en unas campañas en la calle, en parques o en cualquier otro tipo de evento? Uno sirve al Señor Jesucristo, al Dios vivo, en nuestra propia vida, con santidad, viviendo en obediencia, en santidad, en pureza, en fidelidad, en integridad, en rectitud, haciendo lo que a Él le agrada, no a nuestra carne, no haciendo lo que le agrada a Satán, a los demonios, al sistema del mundo podrido, ni a los hombres que no conocen a Dios. Tenemos que hacer todo lo que le agrada al Señor. Así lo dice las Sagradas Escrituras. Y para terminar, leo lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, si tú o yo vamos a estar sembrando para nuestra carne, entonces vamos a segar, vamos a cosechar corrupción tarde o temprano. Y eso no tarda, porque Dios es un Dios de amor, pero es un juez justo, es un Dios santo. Él no tranza con el pecado, tanto así que Cristo en la cruz dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él no podía estar ya en ese momento que cargó con los pecados del género humano. ¿Se dan cuenta? Por eso Jesús dijo eso. El Señor no tranza con el pecado. Por eso Cristo nos dice que debemos cortar. Así de simple y sencillo. Porque vamos a cosechar solamente corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu Santo, del Espíritu Santo va a segar o va a cosechar vida eterna. No solamente la vida eterna que me espera ya para vivirla con Cristo en la Jerusalén celestial por toda la eternidad. No solamente eso, sino que aquí mismo voy a cosechar una vida de vida, una vida en abundancia, una vida en el Espíritu, una vida de comunión íntima y de armonía estrecha con mi Señor, con mi Dios Trino. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes.